te creo, porque yo solo puedo creer en tu palabra, te bautizo con agua. Pero para que el Espíritu Santo te bautice, ahí sí Él mira tu corazón, y a Él no lo vas a engañar, porque el Espíritu conoce todo. Lo ideal es que si tú fuiste sincero en el bautismo, en el momento de tu bautismo de agua, también recibes el bautismo del Espíritu Santo. Y yo creo que hay mucho cristiano que sí, cuando se bautiza con agua, también es bautizado con el Espíritu. Pero hay mucha gente que cuando se bautiza con el agua, no es bautizado con el Espíritu. Justamente eso quería preguntarle. Aquí subrayé el versículo que usted leyó en Hechos, en el verso 38. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. O sea, para recibir el don del Espíritu Santo, ¿debo ser bautizada por agua? ¿Es un requisito o son cosas...? No es que es un requisito. Para recibir el Espíritu Santo tienes que haber aceptado a Jesús. Y para aceptar a Jesús tienes que proclamar públicamente que aceptaste a Jesús. ¿Por qué tienes vergüenza? Si tienes vergüenza, si tú no quieres, entonces no lo has aceptado. Y si no lo has aceptado, ¿cómo vas a ser bautizado con el Espíritu? Y si yo he tenido una vida recta a lo largo de mi existencia, una vida con Dios, de amistad, de compañía, de oración, y nunca fui bautizado, ¿iré al cielo? ¿Podré ser salvo? No, si no has encontrado a Jesucristo. En la cultura actual no hay nadie que no haya escuchado hablar un día acerca de Jesucristo. Por lo tanto, si en algún momento has escuchado hablar de Jesucristo, ¿cómo vas a salvarte si en ninguno otro hay salvación a no ser en Jesucristo? En algún momento has escuchado y lo has rechazado, o has escuchado y has permanecido indiferente. Por lo tanto, si no le has entregado la vida a Cristo, no puedes salvarte. Ahora, si le has entregado la vida a Cristo, ¿por qué no te bautizaste? Y si no te bautizaste, es que no le has entregado la vida a Cristo. No hay ese hecho. Estoy bien con Cristo, pero no quiero bautizarme. No, si no quieres bautizarte es porque no estás bien con Cristo. Porque si estás bien con Cristo, ¿por qué no quieres bautizarte? ¿Cuál es el problema? Pastor, usted leyó, el que cree y es bautizado será salvo. Aquellas personas que no escuchan nunca o no han escuchado hablar del bautismo, pero son sinceros, o por una fatalidad de la vida, una tragedia, pierden la vida, han creído durante su vida, pero no han llegado a ser bautizados. ¿Pero cómo han creído en Jesucristo sin haber escuchado el bautismo? Es algo inmediato. La persona cree y ya es una expresión. Entiendo tu pregunta. Tal vez una persona está enferma y en el lecho del dolor, ya con cáncer, ya no puede levantarse, nada, acepta a Jesucristo. Sí. Y no tiene la oportunidad de bautizarse porque está amarrado a... Limitada. Está limitado. Tal vez nunca supo el bautismo. Una cosa es no bautizarse porque no hubo la oportunidad de bautizarse. Y otra cosa es no bautizarse porque no quiso bautizarse. La persona que no tuvo la oportunidad de bautizarse será salva. Un ejemplo de eso es el ladrón en la cruz. El ladrón en la cruz aceptó a Jesús. El pobre no podía salir de la cruz, no podía ir a la iglesia, no podía bautizarse. Fue salvo, murió, está salvo, sin bautismo. Aceptó a Jesús simplemente y listo. Lógico, pero ¿y si no hubiese muerto? Hubiese bajado, tendría que haberse bautizado. Lógicamente. ¿Qué debo hacer para bautizarme? ¿O basta decidir aceptar a Jesús y listo? ¿Hay alguna preparación para ser bautizado? No, yo creo que el requisito indispensable para aceptar a Jesús es creer. ¿Pero creer en qué? En Jesús. Pero Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Por lo tanto, creer en Cristo es creer en su palabra, es creer en la verdad. Entonces, lo que necesitas para ser bautizado es creer en Cristo, creer en su palabra. ¿Cómo vas a creer en su palabra si no la conoces? ¿No tengo que apartarme de mis pecados, de mis luchas, de mis dificultades para ser bautizado? ¿Puedo ser bautizado así con todo? Creer en Cristo ya es apartarte del pecado. No hay manera de creer en Cristo viviendo en el pecado. Es porque hay gente jóvenes que dice, dentro de unos 2 o 3 años que me prepare mejor, voy a bautizarme. ¿Prepararte mejor para qué? Ese es un argumento, esa es una disculpa para no bautizarse. Basta creer en Jesús.
Solo que en el momento que tú crees en Jesús, la Biblia dice, ¿qué comunión hay entre la luz y las tinieblas? Si llegaste a la luz, ya no hay tinieblas en tu vida. Ahora, estoy viviendo en pecado, no quiero salir del pecado. Creo en Jesús, pero no quiero salir del pecado. Espera un poco. Los demonios también creen de esa manera y no se van a salvar. Creer en Cristo es aceptar la palabra. Y aceptar la palabra es a estudiar, conocer, decir, sí, Señor, este es el plan para mi vida, me bautizo. Pastor, cuando la persona es bautizada, la Biblia nos orienta y nos dice, el viejo hombre muere y nace un nuevo hombre. ¿En qué sentido tomamos esto? ¿Será que al momento de sumergirnos en el agua nos levantamos, se acaba todo el dolor, mi vida va a ser una maravilla, de ahí en adelante no voy a tener más problemas, ya juntamente fueron sepultados mis pecados al momento que yo soy bautizada? ¿Todo será color de rosa después? Mira, Efesios capítulo 2, versículo 1 dice así, y Él nos dio vida a vosotros, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe, la potestad del aire, al espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de Dios. Pero en el versículo 6 dice, y juntamente ahora con Él nos resucitó. Quiere decir, la vida realmente es resurrección, pero no es resurrección para una vida sin problemas, porque tentaciones no van a faltar, y el diablo muchas veces para desanimarte te va a traer dolor, tristeza, te va a hacer perder cosas, pero a pesar de eso Jesús te ha prometido que en esa vida resurrecta con Él, el poder de Cristo te va a acompañar. El bautizo o el bautismo me santifica. ¿Y si yo peco después del bautismo? ¿Qué pasa conmigo? ¿Me pierdo? ¿Tengo que volverme a bautizar? Mira, el bautismo es como el casamiento, como el matrimonio. Tú amas a tu esposa y por eso se casan. Ahora, después que se casan, ¿nunca van a tener una dificultad? ¿Nunca van a tener una discusión? No, no es así. El bautismo con Cristo es igual. Tú te bautizas, no te volviste un angelito. La naturaleza pecaminosa está en ti. Todo el día tienes que alimentarte la palabra de Dios, estudiar la Biblia, orar, buscar a alguien para llevar a Cristo, para crecer. En el momento que paras de crecer, el enemigo viene y puedes caer. Pero si caes, levántate. Si caes 50 veces, levántate. El reino de los cielos no es de los que nunca caen, sino de los que a pesar de caer, levantan. ¿Y me voy a bautizar a cada momento, a cada pecado? No, no es necesario que te bautices, a no ser que te hayas separado completamente del cuerpo de la iglesia, del cuerpo de Cristo, simbolizado por su iglesia. Te apartas completamente. Es como si tú con tu esposa un día se divorcian, cada uno se va para su lado, y un día descubren 5 años después ya divorciados que se aman y quieren vivir juntos. ¿Qué tienen que hacer? Casarse o casarse. Casarse nuevamente. O sea, ¿existe el rebautismo en algunas situaciones? No existe rebautismo, existe bautismo, porque cuando te bautizaste y te separaste del cuerpo de Cristo, tu vida pasó, estás divorciado. No existe recasamiento, existe casamiento. Sin embargo, pastor, en la Biblia yo no vi ningún texto que hable de rebautismo, de personas bautizándose 2 veces, 3. ¿Hay? ¿Hay? Te voy a leer aquí, en el capítulo 19 de Hechos. Pablo llegó a Efeso y las personas no habían sido bautizadas por inmersión, pero sin el conocimiento completo de la doctrina, no habían escuchado hablar del Espíritu. Entonces Pablo les habló y cuando terminó de hablarles, dice así: cuando oyeron esto, fueron bautizados otra vez en el nombre del Señor Jesucristo. Quiere decir, cuando una persona no conoce todo el Evangelio completo y un día conoce, aunque ha sido bautizada por inmersión, puede bautizarse nuevamente ahora en el conocimiento pleno de la palabra de Dios. Infelizmente el tiempo llegó al fin. Por favor, si está estudiando la Biblia, llegó el momento ahora de dar el grande paso al bautismo. No tengas miedo de entregarle tu corazón a Jesús y vivir con Él para siempre. Que Dios te bendiga.